Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tuvimos una sesión en el curso de ángeles que brindamos en el arte de ser humanos y como siempre se da, se plantean preguntas al final de la clase, con lo cual es importante que a modo de sostener el aprendizaje y de poder generar un ambiente de confianza, los ángeles sean convocados para responder esas preguntas, siempre y cuando tenga que ver con el curso en sí. Muchas veces hacen preguntas que no están relacionadas, pero en este caso sí. Y son dos, básicamente. Dos muy grandes preguntas que requieren grandes respuestas. Una de ellas es por qué cuando estamos meditando con los ángeles o estamos meditando sentimos como un dolor fuerte en algún sector relacionado con los chakras. Y la otra pregunta que realizan está conectada con el ego, obviamente. El ego es un tema que genera preguntas. Y la pregunta específicamente relacionada con el ego es si tiene algo que ver con el libre albedrío. Entonces, a modo de responder esto, eh, quiero, quiero acercarme al grupo que está tomando el curso, pero también acercarme a otras personas que están interesadas en Los Ángeles y vamos a ver si se encuentra la persona que hizo la pregunta, una de las preguntas que es Analía. A ver, Analía. Eh, Analía pertenece al curso, o sea, como alumna del curso, ella está tomando el curso ahora. Hola, Analía, Hola, ¿cómo estás? te tomamos de súper sorpresa, Sí, sí. Estaba porque, por salir a caminar. porque hoy hicimos se planteó la pregunta que vos hiciste, que está relacionada con el ego, y específicamente tu Lo pregunta, que preguntaba era si tenía que ver el ego con el libre albedrío. Me trabé. no hay problema. Bueno, ¿el ego tiene algo que ver con el libre albedrío? En realidad el ego tiene que ver con todo, porque el ego es como, su impronta más importante es que nos genera una energía y junto con la sombra hacen un poco de ruido dentro nuestro. Y el ego, además de ser nuestro verdugo, también es nuestro maestro, paradójicamente. El miedo está relacionado con el ego está relacionado con el miedo, Bien. en todas sus formas. El ego se puede decir que es la contraparte del amor y conforman, digamos, como parte de nuestra personalidad. Tiene que ver con los condicionamientos. El ser humano completo es un conjunto entre yin y yang. ¿Recuerdan esa esfera blanco y negra que conforma el ser humano y que dentro de ese sector blanco y negro que es el yin y yang hay como un punto, en lo blanco hay un punto negro y en lo negro hay un punto blanco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el ser humano está integrado por fuerzas, se podría decir antagónicas, en tanto y en cuanto vivimos en dualidad, y ellas son el bien y el mal, el ángel y el demonio, el ego y el amor. Entonces, en este momento, la vibración de la humanidad está más conectada al ego, o sea, al miedo. Bien. Y eso es lo que los ángeles vienen a informarnos. Y ese es el motivo por el cual ellos están tan activos y agitan sus alas. Es una manera metafórica de decir que están intentando intervenir y quieren conectar con nosotros. Por eso es que el curso de ángeles se da con más asiduidad ahora. Las personas que están más espiritualmente maduras
que la madurez del ser humano está conectada con la madurez espiritual, aunque no siempre tenga que ser así. Hay una conexión. Entonces, cuando alcanzamos esa madurez espiritual, es cuando podemos reconocer al mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles vive fuera nuestro y vive dentro nuestro. Y los ángeles están con nosotros cuando somos, desde antes de ser concebidos, hasta que tenemos 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque hasta los 5 y 6 años y 7 no tenemos libre albedrío, después sí. Entonces, mientras no tenemos libre albedrío, los ángeles colaboran con nosotros sin que los llamemos, cuando somos niños. Por eso se dice que los niños tienen ángel. Sí. A partir de esa edad, cuando ya adquirimos libre albedrío, cuando podemos decir sí o no, los ángeles se hacen a un lado y solamente llegan a nosotros cuando nosotros los convocamos o cuando los invocamos. Eso es el libre albedrío. El libre albedrío es como nuestro poder de decidir sobre nuestras acciones, pero también, y en algún sentido, sobre nuestro destino. Bien. No es poca cosa. El libre albedrío, el libre albedrío nos expone en nuestra madurez, porque de acuerdo a las elecciones que nosotros hacemos, demostramos cuán responsables somos, cuán espiritualmente maduros estamos. Y mucha gente, digamos, que está dentro del ámbito de la espiritualidad no cree que existe el libre albedrío. Cada uno sabe si existe o no. Yo creo que desde el momento que podemos elegir conscientemente cómo actuar, ahí está marcando el rumbo el libre albedrío. Ahora, el ego, que si es lo mismo, no es sinónimo del libre albedrío. Lo que ocurre es que el ego interviene en el libre albedrío y marca un poco, es como que se relacionan en el sentido de que, bueno, a ver, si yo tengo libre albedrío, puedo elegir si vivo desde el ego, que es el miedo, o vivo desde el amor. El amor es todo. Mm, Yo todo. lo relacionaba más o menos así, lo relaciono al amor como lo bueno, lo que está bien, y al miedo con lo malo. Por eso era la pregunta también. Ninguna entidad, no llamaría entidad, ninguna energía que esté dentro nuestro o que nosotros seamos capaces de manifestar únicamente tiene una beta de buena o de mala. Como digo, dentro nuestro conviven ambas energías. Va a crecer aquella a la cual nosotros estemos nutriendo. Si estamos nutriendo la energía del ego, va a crecer esa. Si estamos nutriendo la energía del amor, va a crecer esa. Ocurre que lo que hace que nosotros maduremos espiritualmente es que comprendamos esto y que podamos vivir en felicidad, aun cuando sepamos que dentro nuestro se encuentran tanto la fuerza de Eros, que es la fuerza divina, la fuerza del amor, como la fuerza de Tánatos, que es la fuerza de la muerte o la fuerza del ego, si se quiere comparar a Tánatos con ego, ¿no? Entonces, no es lo mismo ego que libre albedrío. El ego es lo que nos habita, que tiene que ver con los condicionamientos. Es, como digo, nuestro verdugo porque nos hace hacer macanas. El ego es la envidia, el miedo, la ira, la tristeza, la depresión, la angustia, los celos, que nos hace meter la pata, pero también es nuestro gran maestro, porque gracias a esa energía,
a ese maestro nosotros aprendemos, porque al vernos reflejados en el otro, eh, es ahí donde el ego opera, ¿no? Como que eh, es tan complejo el engranaje que conforma al interior del ser humano y a la vez tan fascinante que, bueno, los ángeles lo que quieren es que nos ordenemos y que aprendamos a detectar cómo podemos hacer para avanzar en esto de la conquista de nuestro interior y ser maestros de nuestro propio, mm, ser maestros de nuestra propia vida, en nuestra propia vida. Eh, y con respecto a la Muchísimas, otra pregunta, sí, decime, que es como que se está colgando un poquito, ¿no? sí, muchísimas gracias, me tengo que ir, pero muchísimas gracias. Bueno, dale, gracias a Un vos. sábado, Un abrazo, hasta hasta el luego, próximo. Chao, chao. besitos, chao, chao. Entonces, la otra pregunta era eh, si, ¿qué ocurre? ¿Por qué sentimos ese dolor cuando estamos meditando? Sobre todo las primeras veces, fuerte en el área donde más tenemos que trabajar. La clase pasada estuvimos viendo al arcángel Jofiel. El arcángel Jofiel está relacionado, ahí te hago ingresar, Silvia, que hiciste la pregunta. El arcángel Jofiel está relacionado con la bondad o la facultad de Dios o la facultad del universo, del creador, que tiene que ver con la sabiduría. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo relacionarlo con eso. Silvia, a ver, cuando vos pidas solicitud, yo te hago ingresar. ¿Te parece? Ahí está. Bueno, no he podido hacerte ingresar. Cuando vos quieras, avísame e ingresás. Mientras tanto, voy a responder la pregunta. ¿Sí? Ahí está. Bienvenida, bienvenida, otra alumna del curso de Ángeles. A ver si podemos enganchar. Desde la... Ay, espérate que se me fue, tengo Ahí, que cambiar, ¿cómo acá estás, estoy. Silvia? Bienvenida. ¿Qué Otra tal? alumna del Buenas, curso. ¿qué tal? Bueno, mi pregunta de hoy fue que lo que había sentido la semana pasada, si tenía que ver un poco con esto, ¿no? Este dolor físico, que era como que mi cabeza se abría, sentía como puntadas, o sea, no puntadas, sino pulsaciones. Y si tengo que decir como que yo veía como que una cáscara, una costra, se estaba desprendiendo ajena a mi cuerpo. Era una sensación rara y es difícil de explicar. Bien. Entonces, el curso de Ángeles trae de regalo, de obsequio. Regalo porque digo que es tan bello, ¿no? Poder contar con la posibilidad de meditar e invocar y convocar ángeles, ¿no? Eh, Al meditar, lo que nosotros estamos haciendo es limpiar eones de energías, improntas energéticas que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, no únicamente en esta encarnación. Por eso es que es tan imprescindible realizar el curso para poder comprender si voy por el camino correcto o no, si los ángeles están actuando en mí o no. Entonces, esta es una señal de que sí están actuando. ¿Por qué? Porque al haber tratado al arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría, de la inteligencia superior y de la intelectualidad, que va camino, ¿no? Con el conocimiento, va camino hacia un crecimiento espiritual, el arcángel Jofiel lo que hizo
fue detectar alguna energía antaña y que estaba ejerciendo en forma antagónica con lo que querés lograr, que es el amor, y lo que hizo dentro del ámbito de la meditación fue limpiar esa energía. Y es como cuando tenemos un quiste o un tumor en un lugar. Entonces, al extraer eso, lo que queda es como que da una sensación rara de dolor, porque nos desprendemos de eso que nos está molestando, pero a la vez se está generando como un vacío y como la apertura de un nuevo lugar para que pueda ser integrado al amor. Hay que extraer, dejar ese vacío y que luego ese vacío sea llenado por amor. Y eso duele, y duele en cualquier área del cuerpo. Es como que no lo podemos identificar, no sabemos si es un dolor, pero es punzante, es como una sensación de algo se está rompiendo en mí. Y lo que se está rompiendo en mí es esa costra, ese velo que me tiene atado a un bloqueo energético que no me permite avanzar. Por eso es que cuando meditamos, y especialmente cuando lo hacemos con ángeles, dado que estoy hace 17 años consagrada a ellos y hace 25 y más años también, yo diría 30 y pico de años que estoy meditando, con lo cual al encontrarte con la energía de alguien que está meditando desde hace muchos años y que está consagrado a los ángeles, es como que se produce ese electromagnetismo alquímico que resulta ser en que vos puedas desprenderte de los bloqueos que hacen que vos estés conectada a tu propia sabiduría interior. Entonces es natural. Ahora, ¿vos lo viviste eso como algo trágico? ¿Lo viviste como para tener que ser, para preocuparte o sentiste que, o sea, ¿cuál fue tu sensación cuando vos notaste esto? Mm. Yo, como era algo extraño, porque yo nunca me duele la cabeza, no sé lo que es un dolor de cabeza, muy pocas veces en mi vida. Entonces lo relacioné justamente con el taller que estábamos haciendo, porque fue a la semana de haber comenzado y yo dije, bueno, hay algo que se está moviendo, pero no sabía qué era lo que se estaba moviendo. De alguna manera dije, quizás son estructuras que estoy rompiendo, pero eh, era como que necesitaba tener como esa certeza de lo que estaba pasando en mí, pero no tuve miedo ni nada, simplemente me relajé y dije yo, bueno, lo asocié a eso. Y otra cosa que me había olvidado de comentarte, que era que no tengo muy poco hambre. Puedo pasar gran parte del día sin esa necesidad de comer que yo tenía antes. Bueno, voy a tomar esto que me decís, pero quisiera terminar de aclarar algo con respecto al tema del quiebre energético. Mientras vos sientas que ese quiebre energético, que ese desprendimiento, ese soltar, ese desapegarse de esa energía no te está haciendo daño, todo muy bien. Lo agradeces y lo soltás. Pero si vos sentís que necesitas consultar con algún médico, obviamente tenés todo tu libre albedrío a disposición para poder hacerlo. Simplemente yo te di mi experiencia con respecto a los años que llevo meditando y que esto se produce así. Esa es una de los motivos por los cuales las personas a veces ponen cierta resistencia a meditar. Pero, ¿qué ocurre? Si no tienen un guía, una persona que les va comentando, les va diciendo tranquilo, esto puede suceder, de todas maneras, hace la consulta con algún especialista, pero te puedo asegurar que no conozco a nadie que medite verdaderamente que no experimente algún tipo de desprendimiento energético
justamente en el área corporal donde tiene que trabajar, donde tiene que haber ese vacío. Ahora, ¿qué ocurre? Lo puedo relacionar también con lo mismo, esto de que tenés menos hambre. Porque en la mente es muy voraz. Y la mente tiene, podemos decir que es donde uno genera el hambre. Y lo que hacen los ángeles es calmarnos. Al calmarnos, lo que puede suceder es que esa ansiedad que vos tenías, esa necesidad de cubrir una necesidad tuya, vaya la redundancia, eh, la viene a ocupar el ángel y te dice, está todo bien, eh, el amor que necesitas está aquí para vos y para servirte. Contá con nosotros, no estás sola, te estamos acompañando y lo que necesites podés contar con nosotros. Si a vos el tener hambre y tener muy estimulado esa necesidad del ser humano que es comer a cada rato no te hacía bien y esto te calmó, evidentemente te sirve. Vos sentís que te calmó tu necesidad de comer, que calma Sí, de algo. sí, yo en realidad había momentos que necesitaba, entre comillas, comer. Y yo decía, ¿por qué necesito comer si almorcé hace 2 horas, por ejemplo? Era como una ansiedad, pero ahora, justamente ayer le presté atención a ese que había almorzado muy poquito, sí, mucho líquido, mucha agua, té, y a cenar muy liviano temprano, 8, 8:30 de la noche, levantarme a las 7:30, 8 de la mañana, sin hambre. Eh, y realmente ayer me hizo el clic. O sea, pero vos no comiste después nada o te alimentaste como a vos te No, gustaría como, alimentarte normalmente. como frutas, como frutas, mucha agua, no tengo que tomar mucha agua, infusiones, el almuerzo, un almuerzo normal, me refiero como una porción normal, Mm. igual que la cena, o a lo mejor una sopa de verduras, algo así, y más yendo a la verdura y a la fruta, esa necesidad de la fruta, ¿no? Bueno, entonces, nosotros en el curso de ángeles lo que hacemos más que nada, la persona que quiere compartir su historia lo hace después de la clase. En este caso, como lo estás haciendo, yo me entero ahora recién en este vivo, lo que puedo decirte con respecto a eso, y ahora vamos redondeando para terminar, es que los ángeles nos calman. Cuando vos buscás en la información que damos acerca de los cursos de ángeles y buscás en los posteos, dice en uno digamos, en uno de los ítems, que ellos nos calman, nos aportan serenidad. Y esto lo podés entender cuando vos vivenciás a los ángeles. Porque es como que ellos te dicen, no tenés nada que preocuparte, nosotros somos emisarios del Creador, somos emisarios de Dios, no importa qué religión vos profeses y no importa si profesás alguna religión o no, porque los ángeles son una intervención divina que excede, que supera la religión. Ellos son del tono de la espiritualidad y del modo en que los enseñamos nosotros, no importa de qué religión vos seas, mientras seas en una religión de la luz o que creas en la luz, que creas en el bien. Con lo cual ellos vienen a calmarnos. Si tenemos hambre de qué. Eso es lo que te dejo pensando. Quiero que lo medites y nos encontraremos la próxima. Eh, Dios mediante, para poder seguir con esto que es tan hermoso y que seguramente coincidís con respecto a los ángeles. Te agradezco que me hayas Gracias. preguntado eso. Bueno, gracias por permitirme también estar aquí. Bueno, te mando un abrazo grande y hasta la próxima, tesoro. Chao. Gracias. Gracias.